Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermenegilda Díaz Méndez y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema terminología de la norma internacional de auditoría 500, de la asignatura Fundamentos de Auditoría, a cargo del asesor Jorge Luis Lugo Mendoza. Terminología de la norma internacional de auditoría 500. La norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría, explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Alcance. Esta norma internacional de auditoría es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la misma, aun cuando otras normas internacionales de auditoría traten aspectos específicos de la evidencia de auditoría que se debe obtener en relación con un tema concreto. Vigencia. La norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría, es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del día 15 de diciembre del 2009, es decir, para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010. Objetivo. El objetivo de la norma internacional de auditoría 500 es lograr que el auditor diseñe y aplique los procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Requerimientos para la aplicación de la norma internacional de auditoría 500. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencias de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarias para resolver la cuestión y considerará, en su caso, el efecto de ésta sobre otros aspectos de auditoría, si considera lo siguiente: que la evidencia de la auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, que el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de la auditoría. A continuación, se muestra un ejemplo en base a la terminología de la norma internacional de auditoría 500. Dentro de una empresa se requiere comprobar si los estados financieros que se entregaron a los socios corresponden a información verídica. Para ello, se obtiene evidencia por medio de los registros contables de la entidad. Estas evidencias fueron preparadas por el contador de la empresa. Una vez que el auditor obtuvo esta información, tendrá que evaluar mediante la inspección, observación y procedimientos analíticos respecto al cálculo de los registros contables que ayudaron a la determinación de los estados financieros, además de la indagación y conciliación de cada información. Una vez analizados los estados financieros, los procedimientos de auditoría, los controles de la empresa, habiendo obtenido la información financiera de manera oportuna y después de haber encontrado equilibrio entre el coste y beneficio, se alcanza la seguridad razonable, lo cual permite evidencia suficiente y adecuada para la auditoría, por lo que el auditor cuenta con la relevancia y fiabilidad para sustentar sus conclusiones de manera razonable en las que basará su opinión. Finalmente, el auditor determina que los registros contables son
internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros.